Hay una razón por la que nuestros océanos permanecen inexplorados. Desde un extraño orbe púrpura hasta una medusa inmortal, he aquí las 15 cosas más inexplicables encontradas en el océano. Número 15. Extraño orbe púrpura. Día tras día, los científicos siguen buscando vida desconocida en el océano. Fue en una de estas exploraciones oceánicas cuando los investigadores avistaron este extraño orbe púrpura. Este orbe fue captado por investigadores que operaban el submarino Hércules, operado por control remoto, mientras exploraban a más de 5.000 pies bajo la superficie del océano frente a la costa de California. Este orbe púrpura flotante apareció de la nada, y su extraña forma y color llamaron inmediatamente la atención de los investigadores. Ni que decir tiene que los investigadores se quedaron perplejos al descubrir esta criatura, ya que no tenían ni idea de qué era esta criatura u objeto. Al principio pensaron que podría tratarse de algún tipo de ramanuda, esos moluscos marinos tan coloridos, pero tras las primeras observaciones, los investigadores se inclinan ahora porque sea una babosa marina amorfa llamada rama plura, pero aún es solo una suposición. Se ha estudiado una muestra de la criatura y los investigadores creen que se trata de una nueva especie por descubrir, pero aún no estamos seguros. Después de todo, hay muchas cosas que verificar antes de declarar el descubrimiento de una nueva especie. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El Mar Diablo. Todos hemos oído hablar del Triángulo de las Bermudas, pero ¿cuántos de ustedes han oído hablar del Mar del Diablo? Esta parte del océano, también conocida como el Triángulo del Dragón, es similar al Triángulo de las Bermudas. Esta región es una franja de océano situada entre Japón, las Islas Bowen y las Islas Marianas en el Pacífico. Tal vez se pregunte cómo obtuvo esta zona su nombre. Al igual que en el Triángulo de las Bermudas, los barcos y aviones que pasan sobre esta zona se encuentran con todo tipo de anomalías inexplicables, desde brújulas que se vuelven locas, aparatos electrónicos que funcionan mal e incluso enfermedades físicas e inexplicables. A día de hoy, nadie conoce la razón de estos fenómenos. El Mar del Diablo ha estado envuelto en el misterio durante siglos, dando lugar a todo tipo de leyendas y teorías. Se cuenta que entre 1952 y 1954, Japón perdió 5 buques militares en esta zona, y a día de hoy, sigue sin conocerse la razón de esta repentina desaparición. Hay afirmaciones de que las corrientes calientes y frías que atraviesan los vórtices de la zona podrían estar creando perturbaciones electromagnéticas, causantes del extraño fenómeno de la región. Sin embargo, aún no se ha podido confirmar científicamente esta teoría. Además, algunos investigadores sugieren que la presencia de organismos marinos desconocidos en el Mar del Diablo podría estar relacionada con los eventos misteriosos que ocurren en la zona. Número 13. El efecto del Mar Lácteo. El fenómeno del Mar Lácteo, también conocido como Mariel, es uno de los fenómenos más misteriosos y maravillosos del océano. Este fenómeno transforma el océano en un auténtico espectáculo de luces. Esto sucede gracias al plancton bioluminiscente, y aunque sabemos que son los causantes, este fenómeno sigue considerándose misterioso. Verá, este fenómeno ocurre en ciertos lugares específicos alrededor del mundo, y es extremadamente raro. Algunos estudiosos y expertos en el campo creen firmemente que este fenómeno misterioso está relacionado con la presencia de ciertas bacterias en el agua, las cuales emiten una sustancia que produce este efecto luminoso. Por otro lado, también hay quienes sostienen la teoría de que este fenómeno está influenciado por los cambios en la temperatura y la química del océano, generando así estas fascinantes luces. Aunque este fenómeno sea magnífico y llame la atención de muchos, la verdad detrás de él sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Por lo tanto, si alguna vez tiene la fortuna de pasear por la orilla del mar y observa que el agua brilla de manera mágica, le recomendaría que se acerque y lo compruebe por usted mismo. ¿Quién sabe? Tal vez usted sea testigo de uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza, el misterioso y hermoso efecto Mar Lácteo. Número 12. El barco fantasma de K. II. La historia de K. II puede parecer sacada de una película de ficción, pero créame cuando le digo que todo esto ocurrió en la vida real. Todo comenzó en abril de 2007, cuando el velero catamarán de 32 pies K. II inició su viaje desde Queensland, Australia. A bordo iban 3 marineros experimentados,
el patrón Derek Batten y los hermanos Peter y James Tunstead. Planeaban navegar desde Merrily Beach hasta Townsville, una ruta que no se considera traicionera. Sin embargo, a los pocos días de su travesía, les ocurrió algo extraño. Al parecer, los marineros desaparecieron sin dejar rastro. El 18 de abril de 2007, un piloto de helicóptero que sobrevolaba la Gran Barrera de Coral avistó al Cass II a la deriva en mar abierto a unas 88 millas náuticas de la costa. Lo que llamó la atención del piloto fue la inquietante visión del velero. Sus velas estaban completamente desplegadas, capturando el viento mientras el motor estaba inexplicablemente en marcha. Las pertenencias personales de la tripulación, como carteras y pasaportes, estaban ordenadas dentro de la embarcación, pero la tripulación desapareció sin dejar rastro. Se inició una operación de búsqueda y rescate, pero no se encontró rastro de Derek Batten, Peter Tunstead o James Tunstead. Surgieron teorías y especulaciones sobre su desaparición, pero la falta de llamadas de socorro, las velas desplegadas y el chaleco salvavidas en su lugar impidieron confirmar ninguna de ellas. Número 11. La Isla Fantasma de Bermeja. La Isla Fantasma de Bermeja, también conocida como Isla Bermeja, es una masa de tierra misteriosa y escurridiza de la que se decía que había existido en el Golfo de México, frente a la costa de la península de Yucatán. Énfasis en la palabra existió. Aunque innumerables personas han afirmado estar seguras de la existencia de esta tierra, a día de hoy, seguimos sin tener pruebas. De hecho, a pesar de las numerosas referencias históricas y de su inclusión en los mapas durante siglos, existe un consenso cada vez mayor entre los expertos de que Bermeja puede no haber existido nunca. La historia de Bermeja se remonta a principios del siglo XVI, cuando los exploradores y cartógrafos españoles empezaron a documentar la geografía del Nuevo Mundo. Apareció por primera vez en los mapas de los siglos XVI y XVII, representada como una isla considerable situada en el Golfo de México. Con el tiempo, a medida que mejoraba la tecnología y se realizaban estudios más exhaustivos de la región, la existencia de Bermeja se hizo cada vez más dudosa. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano en el siglo XX, no se encontraron pruebas sólidas de la isla fantasma de Bermeja. Algunos creen que podría haberse hundido por factores geológicos, mientras que otros piensan que fue un error cartográfico basado en información errónea. Además, hay quienes sostienen que la isla está oculta deliberadamente y solo puede ser encontrada por unos pocos seleccionados. Estas teorías seguirán aumentando hasta que se resuelva el misterio. Número 10. La bestia de Stronsay. ¿Ha oído hablar del monstruo del lago Ness, pero ha oído hablar de la bestia de Stronsay? Esta criatura, conocida como la serpiente marina de Stronsay, es un críptido parecido a la bestia del lago Ness y al calamar colosal. La historia de la bestia de Strans comenzó el 25 de septiembre de 1888, cuando un gran cadáver en descomposición llegó a la costa de la isla de Stronsay, en las Islas Orcadas, situadas en el norte de Escocia. El cadáver medía unos 55 pies de largo y tenía un extraño aspecto serpentino. El descubrimiento de la criatura causó sensación, y muchos isleños se reunieron para examinar los misteriosos restos. Su largo cuello, estimado en unos 10 pies de longitud, y sus numerosas vértebras, llevaron a muchos a creer que se trataba de alguna forma de serpiente marina. La descripción de la criatura variaba, y algunos testigos informaron de la presencia de cerdas o estructuras parecidas al pelo a lo largo de su cuerpo. Naturalmente, científicos e investigadores quedaron intrigados por el descubrimiento. Algunos especularon que podría ser una especie desconocida o un animal conocido descompuesto. Georges Cuvier, un anatomista francés, analizó el cadáver y concluyó que era probablemente un tiburón peregrino descompuesto, que se confundió con un cuello largo debido a su descomposición. Aunque plausible, la explicación de Cuvier no se consideró la respuesta definitiva al misterio de este animal. Número 9. Julia. El sonido Julia, también conocido simplemente como Julia, es un extraño sonido submarino. Fue registrado por primera vez por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en marzo de 1999. Este sonido misterioso y sin explicación fue detectado en el Océano Pacífico Ecuatorial,
y se clasifica como uno de los muchos sonidos enigmáticos que emanan de las profundidades de nuestros océanos. Desde entonces, ha capturado la atención de investigadores de todo el mundo, quienes se han dedicado a desentrañar su origen y significado. Hasta la fecha, a pesar de los numerosos estudios realizados, la explicación de este fenómeno sigue siendo incierta y no se ha llegado a una conclusión definitiva. Este enigma continúa desafiando nuestra comprensión y generando un gran interés en la comunidad científica. El sonido Julia se distingue por su perfil de audio único. A menudo se describe como un tono descendente de larga duración, con una frecuencia que oscila entre 90 y 300. El sonido tiene una calidad un tanto espeluznante, parecida a una mezcla de gemidos, silbidos y crujidos. A pesar de los exhaustivos análisis, el origen y la causa del sonido Julia siguen siendo objeto de especulación. Hoy en día, la gente cree que Julia no es simplemente un sonido. Por el contrario, es la llamada de una criatura monstruosa que reside en lo más profundo y oscuro del océano. ¿Un críptido? ¿O simplemente un fenómeno natural? ¿Quién sabe? Número 8. El misterioso bloop. Ya que estamos con el tema de un sonido misterioso que se escuchó en el océano, continuemos con otro. El bloop es un sonido misterioso con un rango de frecuencia de aproximadamente 15 a 20 Hz, algo que está muy por debajo del rango de audición humano. Los hidrófonos lo escucharon, y en un principio se localizó en una zona remota del Océano Pacífico Sur, cerca del extremo meridional de Sudamérica. Al principio, la gente estaba convencida de que el bloop, al igual que Julia, era una enorme criatura submarina parecida al legendario Kraken, o una especie desconocida hasta entonces. Sin embargo, los científicos creen hoy que hay una explicación más lógica detrás. Los expertos atribuyen ahora este extraño sonido al resquebrajamiento y fracturación de los grandes icebergs. A medida que estas enormes formaciones de hielo se desplazan y se rompen, pueden producir inmensos sonidos submarinos, incluidos aquellos con características de baja frecuencia similares al bloop. Sin embargo, varias personas siguen sin estar convencidas. Así que caso cerrado, ¿o hay algo más en esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Número 7. La desaparición del USS Scorpion. El USS Scorpion era un submarino de la clase Skipjack, encargado en 1960. Sirvió durante mucho tiempo a las órdenes de la Marina hasta el fatídico día del 21 de marzo de 1968. Ese día, el USS Scorpion partió de la base naval de Norfolk, Virginia, para un despliegue rutinario de 3 meses en el mar Mediterráneo. El submarino llevaba 99 tripulantes a bordo, entre oficiales y personal alistado. Estaba previsto que el USS Scorpion regresara a Norfolk a finales de julio. Sin embargo, no logró establecer ninguna comunicación o encuentro. Como era de esperar, la Marina inició una operación de búsqueda y rescate. Cuando el submarino no respondió a los intentos de contacto, se inició una búsqueda exhaustiva para localizarlo. Finalmente, los buzos encontraron los restos de la nave submarina a una profundidad aproximada de 10.000 pies. Aunque se encontraron restos del submarino, la razón exacta de su hundimiento sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Algunos teorizan que el submarino fue atacado por fuerzas desconocidas, mientras que otros creen que fue simplemente un fallo mecánico. Sin embargo, las recientes noticias sobre el Titán, el sumergible que intentó visitar el Titanic, plantean nuevas interrogantes sobre lo que realmente está sucediendo en las profundidades del océano. Estas perturbadoras circunstancias hacen pensar que algo aterrador está ocurriendo en el vasto e inexplorado mundo submarino. Número 6. El naufragio maldito en el Golfo de México. Este pecio maldito del Golfo de México es uno de los hallazgos más curiosos y fascinantes de los investigadores a bordo del NOAA Oceanus Explorer, una embarcación de investigación dedicada a la exploración submarina. Este naufragio fue descubierto a una profundidad impresionante de 1.460 pies bajo la superficie marina, lo que demuestra la dificultad y el desafío que enfrentaron los investigadores para llegar hasta él. Pero por muy significativo y emocionante que sea este descubrimiento, hay un pequeño pero intrigante problema que ha mantenido a los investigadores perplejos y ha generado cierta creencia de que este barco está maldito. En primer lugar, lo más desconcertante es que no ha sido posible identificar con certeza la procedencia y el origen de esta nave naufragada.
Aunque se ha determinado que estaba construida principalmente de madera con un revestimiento de cobre, su diseño y características específicas siguen siendo un misterio. Los expertos estiman que esta embarcación tenía una longitud aproximada de 124 pies, lo que indica que era bastante grande y posiblemente perteneciera a la época de mediados del siglo XVIII. Pero no hay ninguna información sobre de qué nación procedía el barco, quién era su tripulación o para qué comercio se hizo. Todo lo que sabemos es que este barco sigue siendo un misterio, y aquellos que intentan desentrañar sus secretos son golpeados por una suerte terrible. Número 5. El unicornio del océano. Es posible que se haya topado antes con estas criaturas, pero probablemente hace tiempo que no oye hablar de los narvales, a menudo denominados los unicornios del océano. Probablemente se pregunte por qué este animal está en esta lista. Después de todo, estas criaturas residen en las aguas árticas y subárticas y suelen ocuparse de sus propios asuntos. La razón por la que son tan misteriosas es por sus colmillos, el cuerno parecido al de un unicornio, que las distingue del resto de las especies de ballenas. Sí, estas criaturas se consideran ballenas. Los narvales machos tienen colmillos largos, rectos y en forma de espiral que pueden crecer hasta 3 metros de largo. Las hembras suelen carecer de colmillos y tienen protuberancias más pequeñas y romas. Aunque no se ha identificado su propósito específico, en el reino animal, cada cuerpo tiene un propósito para la supervivencia y el alimento. A diferencia de los alces, los narvales no utilizan sus colmillos para competir por las hembras. Algunas teorías antiguas sugerían que los narvales usaban sus colmillos para cazar, romper el hielo o defenderse, pero ninguna de estas teorías se sostiene. La teoría más aceptada actualmente es que los colmillos del narval tienen una función sensorial, detectando cambios en el agua. Aunque necesitamos más estudios para llegar a una conclusión, esperemos que podamos hacerlo antes de que los narvales se extingan debido a la reducción de sus hábitats. Sería una pena perder estas criaturas antes de poder apreciarlas, ¿no cree? Número 4. El Mary Celeste. Imagine un barco lleno de abundantes provisiones. Funciona correctamente, no hay problemas y hay suficiente comida y agua a bordo. Imagine que navega en este barco en medio del océano y que no tiene otro lugar donde estar. No tiene sentido que abandone este barco, ¿verdad? Esta pregunta ha atormentado a expertos e historiadores desde que descubrieron el Mary Celeste flotando en el océano, aún intacto, sin un solo miembro de la tripulación a bordo. Esto es precisamente lo que ocurrió el 5 de diciembre de 1872, cuando el bergantín británico de Gradia avistó el Mary Celeste a la deriva a unas 400 millas al este de las Azores, en el Océano Atlántico. Los tripulantes del de Gradia subieron a bordo y encontraron el Mary Celeste completamente desierto. La tripulación del de Gradia observó que el barco parecía estar en condiciones de navegar, con abundantes provisiones y efectos personales abandonados. El diario de a bordo no dio respuestas claras. La última anotación fue el 25 de noviembre de 1872, a unas 6 millas de la isla de Santa María en las Azores. No se encontraron señales de socorro ni eventos inusuales. Se consideraron posibilidades como piratería, motín, juego sucio o sabotaje. También se pensó en desastres naturales como una tromba de agua o liberación de hidratos de metano. Sin embargo, la verdadera razón de la desaparición de la tripulación sigue siendo desconocida. Número 3. Misteriosos agujeros en el fondo del océano. Misteriosos agujeros han sido descubiertos en el fondo del océano por investigadores en 2022. Estos agujeros forman una línea en el fondo oceánico y parece como si hubiera sido hecha por una máquina de coser. Naturalmente, los científicos se quedaron increíblemente perplejos ante este descubrimiento revolucionario. Era la primera vez en la historia que se encontraban estos misteriosos agujeros en el fondo del océano, lo cual planteaba una multitud de interrogantes. La sorprendente característica de estos agujeros es su aparente origen deliberado, lo que lleva a muchos a especular sobre su posible creación por seres humanos. Algunas personas incluso sugieren que podrían haber sido creados por seres extraterrestres, lo que añade un elemento fascinante a este enigma submarino. Por otro lado, también existen opiniones que consideran estos agujeros como simples bromas o fenómenos naturales. Sin embargo, resulta difícil de comprender por qué alguien se aventuraría a sumergirse en las profundidades del océano
solo para esculpir algo que tal vez nadie llegue a ver. A día de hoy, seguimos sin tener una respuesta clara y definitiva sobre el origen y el propósito de estos misteriosos agujeros en el fondo del océano. La incertidumbre persiste y el enigma continúa intrigando a científicos y entusiastas del océano por igual. Número 2. La carretera Bimini. La carretera de Bimini, también conocida como la pared de Bimini o las rocas de Bimini, es una formación rocosa sumergida situada frente a la costa de Bimini, en las Bahamas. Esta supuesta carretera fue descubierta por los buceadores Joseph Valentin, Jacques Maille y Robert Angove mientras exploraban las aguas de las Bahamas el 2 de septiembre de 1968. La carretera de Bimini consiste en una serie de losas rectangulares y planas de piedra caliza que parecen estar dispuestas de forma lineal en el fondo del océano. La formación se extiende a lo largo de aproximadamente media milla y se encuentra en aguas poco profundas, lo que la hace visible para buceadores y submarinistas. Los bloques de piedra parecen estar estrechamente alineados, lo que lleva a algunos a sugerir que podrían haber formado parte de una estructura hecha por el hombre o de una carretera. Todos conocemos la historia de la Atlántida, ¿verdad? Una ciudad de riquezas antes de ser condenada y castigada por sus malvados habitantes. Pues bien, varios teorizan que la carretera de Bimini formó parte en su día de esta legendaria isla. Los expertos afirman que la carretera de Bimini es una formación geológica natural creada por la erosión y meteorización de la roca caliza a lo largo de miles de años. Sugieren que las formas rectangulares son el resultado de fracturas naturales y que la aparición de la alineación es una coincidencia. Esta es la explicación más aceptada para esta supuesta formación parecida a una carretera. Número 1. La medusa inmortal. Ahora, probablemente se esté preguntando, ¿medusas inmortales? ¿Existe tal cosa? Incluso para las maravillosas criaturas del océano, la inmortalidad es algo muy lejano, ¿no? Pues bien, una medusa inmortal existe realmente en el océano de nuestro planeta, y es una de las criaturas más misteriosas que hemos visto. Esta criatura se llama Turritopsis dohrnii. Fue avistada por primera vez en la década de 1880 en el mar Mediterráneo. Esta medusa comienza su vida como larva, flotando en el fondo marino hasta que empieza a crecer en una colonia de pólipos. A partir de ahí, estas criaturas engendrarán medusas genéticamente idénticas y en pocas semanas se convertirán en medusas adultas. Pueden parecer ordinarias, pero si una de estas criaturas se hace daño o se enfrenta a una situación que ponga en peligro su vida, como la inanición, simplemente pueden retroceder en el tiempo. Cuando estas criaturas se hacen daño, simplemente vuelven a su estado de pólipo. La colonia de pólipos renacida libera entonces medusas que son esencialmente clones del adulto herido. Piense en ello como un ave fénix que renace de sus cenizas. Bastante guay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre esto exactamente? Según los científicos, este proceso se denomina transdiferenciación. Este proceso implica que una célula especializada se transforma en otra nueva. Todavía hay muchas cosas que no entendemos sobre estas criaturas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.